Hoy vamos a comenzar a ver a los deuteromicotas. Recuerdan ustedes que habíamos dicho que los hongos que vamos a ver en este curso, dejando afuera los pseudohongos, ¿no es cierto? Que lo vimos al comienzo, podíamos clasificarlos en los hongos perfectos y en los hongos imperfectos. Y ya vamos a ver qué quiere decir esto de perfectos e imperfectos, y que dentro de los hongos perfectos tenemos las cigomicotas y las ascomicotas, que ya lo han visto en la semana anterior, las vaciomicotas, que las vamos a ver luego, en las próximas semanas, y hoy nos vamos a meter con las deuteromicotas u hongos imperfectos. ¿Y por qué se llaman, por qué los llamamos? Que en realidad nosotros los llamamos imperfectos, o por qué se le dicen imperfectos. Porque los micólogos clasifican a los hongos perfectos utilizando un criterio único y natural. Ese criterio único natural para clasificarlo es su reproducción sexual. La forma, ustedes vieron que las cigomicotas y las ascomicotas se clasifican en función de su reproducción sexual. En cambio, en deuteromicotas es un grupo donde no hay un criterio único y natural para clasificarlos. Y entonces acá tenemos algo que no está tan claro, qué es lo que ponemos dentro de deuteromicotas. Y dentro de ellos ubicamos hongos de micelio tabicado que producen conidios, ya vamos a definir conidios, y que están clasificados en función de su reproducción asexual, o sea, si tienen cuerpos de frutificación, si los conidióforos, o sea, estas hifas que van a producir conidios, están reunidos, agrupados de diversas maneras, de cómo son los conidios, etc. Pero aparte de eso, hay algunos que no tienen ninguna forma de reproducción sexual. O sea, ahí ven ustedes que no hay un criterio único para colocar dentro de las deuteromicotas y para clasificar dentro de las deuteromicotas. Y como el criterio general para los hongos perfectos es la reproducción sexual, por eso es que a estos los conocemos como hongos imperfectos. Ahora, ¿qué relación tienen con los hongos perfectos? Y tienen una relación directa con muchos de ellos. Ya en la clase anterior se mencionó que es un teleomorfo, que es un anamorfo y que es un holomorfo. Cuando nosotros hablamos de esto, de que tenemos una forma de reproducción sexual, una forma de reproducción asexual, el teleomorfo se refiere a la forma de reproducción sexual. El anamorfo a la forma de reproducción asexual, y cuando hablamos de holomorfo hacemos referencia al conjunto, considerando el conjunto un hongo que consideramos tanto su forma de reproducción sexual como su forma de reproducción asexual. Esto les va a quedar más claro inmediatamente cuando veamos algunos ejemplos. Seguimos con esto de la relación que tienen con los hongos perfectos. La mayoría de las deuteromicotas son en realidad formas asexuales, anamorfos, de las ascomicotas. Entonces, ya lo vamos a aclarar con un ejemplo. Algunos son anamorfos de las vaciomicotas y a algunos de ellos no se les ha encontrado reproducción sexual. Cada vez son menos, ya quedan muy pocos. Por ahí hay casos que da trabajo encontrarlos, ¿no es cierto? Ahora, siguiendo este razonamiento que estamos haciendo, a un determinado hongo se le dan dos nombres. Entonces, un hongo lo encontramos reproduciéndose en forma sexual, como hemos visto ya, ¿no es cierto? Ustedes ya han visto en las ascomicotas, en la sarna del manzano, en las cigomicotas y también en las omicotas, aunque no son hongos, también pasa lo mismo, que la forma asexual es la que encontramos reproduciéndose sobre el hospedante y que va a producir varios ciclos generalmente de reproducción durante el cultivo. En cambio, la forma sexual generalmente se va a ocurrir una sola vez en el año, en el rastrojo. Entonces, el mismo hongo puede recibir dos nombres. Cuando se lo clasifica en función de su reproducción sexual, estaríamos dentro de ascomicotas generalmente, recibe un nombre dentro de las ascomicotas. Para utilizar lo que ustedes ya vieron, sarna del manzano. Si nosotros lo clasificamos en función de su reproducción sexual, se llama Venturia inaequalis.
y recibe otro nombre cuando se lo clasifica en función de su reproducción asexual. En el ejemplo de la sarna manzano sería Fucicladium dendriticum. Entonces, para un mismo hongo, siguiendo ese razonamiento, tenemos dos. Actualmente se acuerda que a un hongo le corresponde un nombre. ¿Y qué nombre se utiliza? Se utiliza la forma del teleomorfo, o sea, la forma que tiene de reproducción sexual. Entonces, por ejemplo, en la sarna de la manzana, que habíamos estado mencionando recién como ejemplo, el nombre que le corresponde es Venturia inaequalis. Y podemos mencionar que el anamorfo es Fucicladium dendriticum. Otro ejemplo que tenemos allí, que es el causal de la podredumbre morena de las frutas de carozo, la forma, el teleomorfo es Monilinia fructícola, la forma sexual, y el anamorfo Monilia. Aquí hay cierto parecido entre los nombres de los dos nombres, pero acá se utiliza un nombre. Si nosotros decimos Monilinia fructícola es suficiente. Esta es una convención actual. Bueno, acá tenemos el ejemplo entonces de Monilinia frutícola. Monilinia frutícola es el nombre que le corresponde, ya que tenemos su reproducción sexual y su reproducción asexual. Es una ascomicota que produce apotecio, que produce podredumbre, momificado en frutos del frutario de carozo, por ejemplo el durazno. Esos frutos después van a producir los apotecios, un ciclo clásico de una ascomicota, que tenemos entonces un ciclo asexual o anamorfo y un ciclo sexual o teleomorfo. Este es el que ustedes ya vieron, de la sarna del manzano, y entonces acá también nosotros tenemos un ciclo asexual, donde aquí no está puesto el nombre de el hongo en su fase anamorfa, pero que es Fucicladium dendriticum, y que directamente está adoptado este nuevo criterio de nombrarlo por su nombre en el teleomorfo. Este tipo de clasificación, que está basada en la reproducción asexual, para nosotros los fitopatólogos y para muchos casos es una clasificación muy práctica. La forma de reproducción asexual es la que nosotros encontramos en el cultivo. Si nosotros vamos a un cultivo con sarna del manzano, no vamos a encontrar ni los gametangios, ni las estructuras sexuales, el pseudotesio. Vamos a encontrar directamente en el cultivo, durante el cultivo, los conidios, con los conidióforos. Las estructuras sexuales van a aparecer en las hojas que están caídas en el suelo en el invierno y bueno, vamos a tener bastante dificultad para encontrarlo. Entonces la reproducción sexual es difícil de encontrar, la asexual la encontramos corrientemente en el cultivo. Entonces se nos facilita mucho si tenemos este tipo de clasificación en función de la reproducción asexual. Además, muchas veces la relación que existe entre el teleomorfo y anamorfo no está bien aclarada o es compleja. Por eso es que en fitopatología resulta muy práctica una clasificación basada en la reproducción asexual. Los conidios, ya que decimos que los conidios, los conidióforos y los conidiomas, o sea, los cuerpos de frutificación que se generen a partir de los conidióforos o que contengan los conidióforos, son lo que vamos a utilizar en la clasificación de estos hongos. Veamos qué son los conidios. Los conidios son esporas de origen asexual que se forman en el extremo de hifas especializadas que denominamos conidióforos. A diferencia de las esporangiosporas, que son esporas de origen asexual, que vimos antes, ¿no es cierto?, en omicotas y en cigomicotas, que se forman en el interior de sacos que llamamos esporangios. Entonces, los conidios se forman en el extremo, afuera de la hifa, de una hifa, se forman los conidios. Y los esporangios se forman en el interior de un saco que se denomina esporangio. Ahora, ustedes recuerdan, por ejemplo, el mildio de la soja, que vimos anteriormente, el mildio del sorgo, Phytophthora infestan en algunos casos, en algunas condiciones ambientales, sus esporangios no forman esporangiosporas, sino que el esporangio directamente actúa él como una espora. Y entonces estamos acá ante una espora grandota, porque es un esporangio, que se formó en el extremo de una hifa, y entonces allí se suelen llamar conidios, se lo llama de hecho en la literatura,
a los conidios, a los esporangios, perdón, que no producen esporangiosporas y que ellos directamente actúan ellos como una espora. Dijimos entonces que conidios, conidióforos, conidiomas son los que vamos a utilizar en la clasificación de las deuteromicotas. Los conidios tienen una enorme diversidad en forma, color, número de células, formas que tienen las células, disposición de los tabiques. Los conidióforos también tienen diversas formas, desde muy sencillos a muy diferenciados, y pueden estar libres o pueden estar reunidos de a grupos de conidióforos en una forma laxa o en cuerpos de fructificación bien definidos, que en este caso podemos decir que son conidiomas. Ahora, cada especie presenta una forma, color de conidios, en algunos pocos casos más de una forma de conidios, pero generalmente una sola forma de conidios, presenta también una forma determinada de conidióforos y se los encuentra agrupados para cada especie de cierta manera y además tienen una modalidad esos conidióforos de originar los conidios. A eso se le llama conidiogénesis. Estos caracteres se usan en la clasificación entonces de las deuteromicotas. Fíjense, acá tenemos las conidias, son esas que están, cada una de esas que está en una cadenita de color verde. Este es el hongo que alguno de ustedes que haya ya hecho un poco de observación lo encuentra sobre las naranjas, sobre los limones, mandarinas, que parecen con una podredumbre que se cubre de un moho verdoso, verde azulado, digamos. Fíjense, ahí en la base tenemos la hifa que diferenció un conidióforo. El conidióforo es ramificado y luego ese conidióforo termina con esas células tipo botellita y produce los conidios en cadena. Todo ese conjunto es el conidióforo. Y esa es una forma particular del género Penicillium. El nombre se lo dio porque tiene esa estructura un parecido a un pincelito. Entonces este tiene un conidióforo libre y está muy diferenciado. Y a veces están, aquí tenemos unos esquemas de cómo pueden agruparse los conidióforos, cómo pueden reunirse. Entonces, si vamos de los más sencillos, vamos desde abajo a la derecha, que esa estructura se llama cinema, los nombres no se alcanzan a ver allí, pero es cinema, y allí simplemente es un ramillete de conidióforos, es como si hubiéramos armado un ramillete de flores, pero acá son conidióforos y los conidios son las flores, son los que están ahí arriba. La figura del esporodoquio es algo que no tiene una forma muy definida. En el esporodoquio nosotros tenemos un conjunto más o menos laxo de hifas que se ubican sobre el material enfermo y allí aparecen los conidióforos encima de ese conjunto laxo de hifas. Muchas veces lo vamos a encontrar en un hongo muy frecuente, un género muy frecuente que produce muchos tipos de enfermedades, que es el género Fusarium. Las acérbulas, fíjense la estructura que está dibujada allí para una acérbula, que sería el que está arriba a la derecha. En ese caso las acérbulas se forma, ese estroma ya está mucho más compacto que en el caso del esporodoquio, se forma por debajo de la epidermis. Al producirse los conidios van a empujar a la epidermis hacia arriba, o sea, se va a formar como un globito, como una ampolla, y luego esa ampolla se va a romper y va a quedar al descubierto la fructificación. Esa es la estructura de una acérbula. Y de un picnidio ya tiene una forma mucho más elaborada, con ya presencia de un pseudotejido, y ya tiene una forma similar a lo que vimos en un peritecio, forma de una pera. Entonces allí tenemos un picnidio. La diferencia va a ser que en el interior del picnidio vamos a tener conidióforos y conidios. En cambio, en el interior del peritecio tenemos ascos, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos otros esquemas un poco más elaboraditos, lindos. Este autor se tomó un trabajo donde quedaron bien definidos algunos agrupaciones, algunos con idiomas.
y tenemos picnidio, está dibujada allí cómo se libera generalmente de los picnidios el conjunto de conidias, se producen en enorme cantidad, o sea, se produce una cosecha abundante de conidios que salen en una masa y esa masa se ve exteriormente como un cirro, es una masita que sale por el ostiolo. Las acérbulas, en ese caso está dibujada una cérbula setosa, y el esporodoquio. En la cérbula ustedes ven la epidermis y ven esas hifas que son como pelos rígidos negros, esas se conocen como setas, por eso decimos que esa es una cérbula setosa, y el esporodoquio, que allí está dibujado para el género Fusarium, que tiene esas conidias en forma de bananita y con varios tabiques transversales.